Muy buenas tardes a todos los presentes. Damos inicio a una nueva sesión de tutoría procesal civil. Hoy veremos la prueba testimonial. La prueba testimonial es un medio de prueba que consiste en la declaración que bajo juramento y en condiciones que señala la ley, hacen o formulan en el juicio las personas que tienen conocimiento de los hechos controvertidos en el pleito. Los testigos son personas extrañas al pleito que exponen sobre hechos controvertidos y sus testimonios son actos procesales por los cuales una persona informa a un juez sobre lo que sabe respecto de determinadas situaciones. En cuanto a las reglas aplicables a la prueba testimonial, el Código Civil en sus artículos 1708, 1709 y 1711 alude a la prueba de testigos. El Código de Procedimiento Civil, por su parte, señala las condiciones que deben reunir las personas que van a concurrir a deponer, así como la forma o manera en que deben prestar su declaración. En cuanto a la clasificación de los testigos, lo cierto es que entre las diversas clasificaciones de los testigos puede citarse a las siguientes. Primero, considerando la forma como conocen los hechos. Tenemos los testigos presenciales o de vista. Estos son aquellos que relatan los hechos percibidos por sus propios sentidos. Luego encontramos los testigos de oídas. Son aquellos que narran hechos conocidos por el dicho de otras personas. Por último encontramos los testigos instrumentales, que son aquellos que han concurrido al otorgamiento de un instrumento público o privado. En atención a las circunstancias del hecho, pueden ser testigos singulares o testigos contestes. Los testigos singulares son los que coinciden en el hecho fundamental sobre el cual deponen, difiriendo en las circunstancias accesorias del mismo. Por su parte, los testigos contestes son aquellos cuyas declaraciones coinciden plenamente en su objeto y en los antecedentes que los rodean o acceden a él. Están de acuerdo en el hecho y en las circunstancias accidentales. Ahora bien, en cuanto a la oportunidad para rendir esta prueba puede ser producida en primera instancia y únicamente dentro del término probatorio. Cabe precisar que de forma excepcional puede rendirse prueba testimonial en segunda instancia, de acuerdo al inciso segundo del artículo 207 del Código, el que depone, no obstante, y sin perjuicio de las demás facultades concedidas por el artículo 159, el tribunal podrá, como medida para mejor resolver, disponer la recepción de prueba testimonial sobre tales hechos sobre hechos que no figuran en la prueba rendida en autos, siempre que la testimonial no se haya podido rendir en primera instancia y que tales hechos sean considerados por el tribunal como estrictamente necesarios para la acertada resolución del juicio. En este caso, el tribunal deberá señalar determinadamente los hechos sobre que deba recaer y abrir un término especial de prueba por el número de días que fije prudencialmente y que no podrá exceder de 8 días. La lista de testigos deberá presentarse dentro del segundo día una vez notificada por el Estado la resolución respectiva. En lo que respecta a la iniciativa de la producción de esta prueba, ella generalmente se produce a iniciativa de las partes. Esta prueba procede de oficio, cuando el tribunal la decreta como medida para mejor resolver, de acuerdo a lo instruido por el artículo 159 del Código de Procedimiento Civil. En cuanto a la capacidad para ser testigo, para testificar en juicio debe ser capaz la persona que se presenta. Y toda persona va a ser capaz de acuerdo a la ley mientras no se le declare inhabilitada. La regla general es la habilidad para declarar en juicio y la excepción, por tanto, es la inhabilidad, entendiéndose por tal el impedimento que obsta total o parcialmente
para que una persona declare como testigo. Estas inhabilidades pueden ser absolutas o relativas. En cuanto a las inhabilidades de carácter absoluto, estas inhabilidades absolutas son aquellas donde la persona afectada por ellas no puede declarar en ningún juicio. Las inhabilidades absolutas pueden tener su origen en razón de faltar la capacidad física o intelectual para captar el hecho controvertido, como los casos de los números 1 a 5 del artículo 357, o pueden fundarse en razón de la carencia de probidad, causales señaladas en los numerales 6 al 9 del mismo precepto. Ahora bien, en cuanto a las inhabilidades relativas, en cuanto a ellas, estas se encuentran consignadas en el artículo 358 del CPC y ellas obedecen a la razón de faltar la imparcialidad necesaria del testigo. La falta de imparcialidad puede deberse a los siguientes motivos. En primer lugar, al parentesco. A ello hace referencia los numerales 1 y 2. En segundo lugar, a la amistad. La amistad o la enemistad deberán ser manifestadas por hechos graves que el tribunal calificará según las circunstancias del número 7. En tercer lugar, a un vínculo de dependencia. A ello se refieren los numerales 4 y 5. En quinto lugar, a la existencia de tutela o curatela del número 3. Y a la existencia, por último, de un interés directo o indirecto en el juicio. A ello se refiere el número 6. Pasando a otro tema, encontramos el número de testigos que pueden declarar sobre cada hecho controvertido. De acuerdo al artículo 372, van a poder declarar solamente hasta 6 testigos por cada parte y sobre cada uno de los hechos que deban acreditarse. Se examinan únicamente aquellos testigos que figuran en la lista que ha presentado la parte respectiva. Sin embargo, puede admitirse la declaración de otros testigos en casos muy calificados y jurando que no tuvo conocimiento de ello al tiempo de formar la nómina de testigos. Cabe destacar que son 6 testigos en total por punto de prueba. Por tanto, si tenemos 5 puntos de prueba, el tribunal debiese admitir hasta 30 testigos. Es preciso recordar también que en la lista de testigos va a poder presentarse el número de testigos que cada parte desee y será ella la que decida sobre qué punto va a declarar el testigo, el que puede hacerlo por más de un punto. Ahora bien, ¿ante quién se rinde la prueba testimonial? Los testigos van a ser interrogados personalmente por el juez y si el tribunal es colegiado, por uno de los ministros, en presencia de las partes y de sus abogados, si concurren al acto. Esto de acuerdo al artículo 365. En la práctica, la prueba testimonial es tomada por el receptor judicial. Em, Ahora bien, en cuanto a las tachas, son los medios que establece la ley para hacer efectivas las inhabilidades que en ellas se señalan. Las tachas deben oponerse antes de que se preste declaración del testigo y se deben fundar en algunas de las inhabilidades que se indicaron en la ley. Deben expresarse con la claridad y especificación necesaria para que pueda ser fácilmente comprensible por el tribunal. Así las cosas, cuando un testigo es tachado, él puede ser reemplazado por otro testigo que la parte haya presentado y que figure además de ello en la lista de testigos. Por consiguiente, se debe tener en cuenta que las tachas no impiden el examen del testigo, pero el tribunal puede repeler de oficio aquellos que notoriamente aparezcan comprendidos en alguna de las causales del artículo 357. Por último, la legalidad de las tachas y su comprobación las aprecia y resuelve el juez en la sentencia definitiva. En cuanto al valor probatorio de la prueba testimonial, el valor probatorio de la prueba
es señalado por la ley, dependiendo de si se trata de testigos de oídas o de testigos que hayan presenciado el hecho. En cuanto a los testigos de oídas, los testigos de oídas son aquellos, como bien se dijo, que relatan hechos que no han percibido por sus propios sentidos y que solo conocen por el dicho de otras personas. El testimonio de estos testigos únicamente podrá estimarse como base de una presunción judicial. Sin embargo, es válido el testimonio de oídas cuando el testigo se refiere a lo que oyó decir a alguna de las partes, en cuanto de este modo se explica o esclarece el hecho de que se trata. Esto de acuerdo al artículo 383 del mismo código. Ahora bien, en cuanto a la situación de los testigos presenciales y su valor probatorio, tenemos que los tribunales apreciarán la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las reglas siguientes. La primera de ellas es la declaración de un testigo imparcial y verídico. Esta constituye una presunción judicial que puede generar plena prueba cuando, a juicio del tribunal, tenga caracteres de gravedad y precisión suficientes para formar un convencimiento. Esto de acuerdo al artículo 426 del mismo código. En segundo término, tenemos la de dos o más testigos contestes con el hecho y en sus circunstancias esenciales sin tacha, legalmente examinados y que den razón de sus dichos. Así puede constituir plena prueba cuando no haya desvirtuada por otra prueba en contrario. En tercer término, encontramos la situación de las declaraciones de testigos de una parte que sean contradictorias con las testigos de la otra parte. Aquí se tiene, por cierto, lo que declaren aquellos que, aun siendo en menor número, parezca que dicen la verdad, por estar mejor instruidos en los hechos, o por ser de mejor fama, más imparciales y verídicos, o por hallarse más conforme en sus declaraciones con otras pruebas del proceso. Esta regla, por tanto, implica que los testigos se pesan y no se cuentan, pues perfectamente el tribunal podría tener por cierto lo de que declara una menor cantidad de testigos prevaleciendo por sobre una mayor cantidad. En cuarto lugar, tenemos la situación de los testigos de una y otra parte que reúnan iguales condiciones de ciencia, de imparcialidad y de veracidad. Aquí se tiene, por cierto, lo que declare el mayor número. En este caso, a igual cantidad va a prevalecer la cantidad. Em, en quinto término, tenemos la situación de los testigos de una parte y de otra que son iguales en circunstancias y en número, de tal modo que la sana razón no puede inclinarse a dar más crédito a unos que a los otros. Aquí se tiene igualmente por no probado los hechos. Por último, encontramos la situación de las declaraciones de testigos de una misma parte en donde hay abierta contradicción. Aquí lo que favorezca a la parte contraria se considerará presentado por ésta, apreciándose el mérito probatorio de todas ellas en conformidad a las reglas precedentes indicadas en el artículo 384 del mismo código.